totalmente en contra de la pena de muerte, porque nosotros, los abogados penalistas, que hemos estudiado el derecho penal moderno, sabemos que la finalidad del derecho penal no debe ser una venganza, sino que debe ser buscar la resocialización del delincuente. La persona que comete un delito atroz no debiera de tener ningún tipo de beneficio, pues aparte de algún tipo de beneficio que se le imponga antes de cumplir los 30 años, pues en este caso. Pero sí considero que las penas que tenemos en nuestro código procesal, en nuestro código penal, están acorde pues a la necesidad del país. Después del caso de Carla Rostrán, la mujer que fue decapitada por su expareja, un militar, su familia pidió en más de una ocasión la pena de muerte para el asesino, por la manera tan cruel en la que acabó con su vida y que para ellos no tiene perdón. ¿Cree usted que en Nicaragua necesita implementar nuevamente la pena de muerte? Para Impacto 11, María Obando. Gracias, María Obando, por esa nota introductoria a nuestro tema central. Estaremos hablando de la pena de muerte en nuestro país. La invitación a que ustedes realicen sus consultas. En este momento estamos habilitando llamada en estudio. Sara, desde 1979 en nuestro país fue abolida la ley de la pena de muerte. 142 años tuvo nuestro estado para poder matar a todas esas personas que realizaban crímenes atroces. Y para hablar de este tema tan importante, ya se encuentran especialistas en el tema, Harley Huete, abogado, y también Giovanni Lau, psicólogo. Muy buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Primeramente, para hablar y entrar a este tema, ¿verdad? Queremos saber cómo podemos identificar lo que es un crimen atroz. Bueno, ¿sí? Concretamente... Sí, Diana. Sí, concretamente en nuestro Código Penal, ¿verdad?, de la República de Nicaragua hay delitos que son los más gravísimos, como por ejemplo el asesinato o el parricidio, ahora el femicidio, ¿verdad? Efectivamente en esos delitos la pena máxima que se castiga en el Código Penal es de 30 años, porque esa es la pena que está establecida en nuestra Constitución política, ¿verdad?, como pena máxima y en el mismo Código Penal. Concretamente nuestra Constitución prohíbe actualmente desde 1979, como excelentemente ustedes lo decían, luego en la Constitución del 87 y sus reformas actuales, se prohíbe pues la pena de muerte en Nicaragua. Estamos viendo de que esto también en diferentes opiniones, mirábamos en la entrevista pasada, ¿verdad?, que se estaba haciendo las entrevistas a abogados, pero también salimos a las calles, miramos algunas conversaciones con diferentes personas, algunos decían que sí se podía hacer, que sí estaban dispuestos a apoyar lo que era la pena de muerte, y otras personas decían al igual que no, que se sentían mal pues condenar a alguien, peor si era alguien inocente, y que tal vez dentro de un tiempo se podía decir de que demostrar que esta persona era en realidad inocente y tal vez la pena de muerte ya estaba lista, ya se había efectuado y habíamos matado a una persona inocente. En el caso social, Giovanni. Vale, yo creo que hay dos tipos de personas, las que están a favor, las que están en contra, y a su vez se dividen en dos. Quienes están a favor de la pena de muerte, por lo general, son personas que han vivido de cerca la violencia o personas que se ven agobiadas como ciudadanos por el entorno violento en el que se encuentran, como en el caso de Guatemala, por ejemplo, recientemente, y quienes lo han vivido en propia piel. Por otra parte, quienes están en contra son personas, también se pueden categorizar en dos grupos. Uno, aquellos que están en contra por principios religiosos, y otros que están en contra por principios éticos, democráticos, por ejemplo. Entonces ahí hay toda una disyuntiva y una coyuntura que sí me parece importante abordar y tomarse en cuenta. Giovanni, a mí me preocupa el hecho, vos como psicólogo manejarás, pues sabemos que cada cabeza es un mundo, como popularmente se dice, pero vos crees que como en la psicología de las personas que pues lamentablemente son criminales, puede ayudar el hecho de poder establecer en nuestro país la condena de muerte, es decir, puede minimizar en la conducta social el hecho de saber que pueden recibir una pena de muerte por realizar crímenes atroces? Mira, esa pregunta pareciera como muy sencilla, pero es bastante compleja. Te puedo responder tomando como ejemplo algunos casos de estudios comparados que se han hecho. Por ejemplo,
En el caso de Singapur, la pena de muerte es legal, pero si comparamos la tasa de criminalidad de Singapur con la tasa de criminalidad de Hong Kong, que si bien forma parte de China, pero es un estado con autonomía, la tasa de criminalidad no hay una diferencia significativa entre ambos. Pero Singapur sí bajó la tasa de la primera mitad del siglo XX, sí, pero igual tenemos el caso de Canadá. Tenemos llamadita en estudio, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos televidentes. Hola, buenos días. Muy buenos días, Dios los bendiga. Bendiciones. Mi opinión sería, ¿verdad? Este señor, con solo verle, ¿verdad? La cara, tiene una cara de genocida. No sé si será que tendrá algún problema psicológico, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que nadie tiene derecho a quitarnos la vida, solo el Señor. Pero sí, este señor tiene que pagar su pena a como es. Él le da miedo ir a pagar la pena aquí a la modelo porque sabe que ahí tiene tal vez rencillas él. Sí. Pero sobre la familia que él destruye, sin madre las muchachas. Efectivamente. Muchas gracias por su opinión. Bueno. Ella está haciendo comentario del esposo quien asesinó a Carla Rostrán, que estábamos viendo imágenes, ¿verdad?, en la parte forrada de la entrevista. ¿Vos crees entonces como psicólogo los estudios que reflejan, Giovanni? Entonces lo que te decía es que está el caso de Canadá, que hace más de 3 décadas que se abolió la pena de muerte y desde los años 70 la tasa de asesinato se disminuyó en 1/3 pues, del porcentaje de la tasa de asesinatos que muy por el contrario que se espera, pues que se abolió y más bien redujo. Exactamente. Doctor Huete, en el caso de que Nicaragua se llegara a aprobar esta ley, usted como abogado, ¿cuáles serían los resultados que nosotros miraríamos en nuestra Nicaragua? Sí, en primer lugar yo considero que debe haber un estudio científico, ¿verdad? De previo a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, un estudio científico donde participe pues un equipo multidisciplinario, psicólogos, abogados, penitenciaristas, penalistas, la misma población, etcétera. Porque sin un estudio científico previo, considero que podríamos tener efectos o positivos o negativos, ¿verdad? Tenemos una llamadita en estudio. Sí. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Sí, mi nombre es Byron. Byron, ¿nos está llamando de Managua? Sí, de Managua. Ok, díganos la pregunta o algún comentario que usted quiera hacer sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, la opinión, lo que yo quería decir era de que acerca de la pena de muerte en Nicaragua, pues es algo que como que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Para mí, mi opinión es, ahora que está el psicólogo ahí, es que para mí deberían de implementar más psicólogos. ¿Por qué? Miren, es cierto, es triste, nadie está en los zapatos de nadie, lo que pasó es algo incondenable, como humanos podemos quemar a esas personas si queremos, pero también hay que ver el lado en que las personas necesitan una ayuda, en donde la persona, el psicólogo debe de ver a esa persona por qué actuó de esa manera, qué lo llevó a hacer eso. O sea, porque realmente algo triste que está pasando en los matrimonios. Los hombres están siendo impulsados a cometer actos criminales tremendos. Las mujeres también están siendo impulsadas a hacer cosas que no deben de hacer. Entonces, los psicólogos yo pienso que ocupan un lugar muy importante en las cárceles, en la vida social, en los colegios. ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con los hombres, las mujeres? ¿Por qué están llevando a estas cosas? No tanto es en el punto religioso, porque en el punto religioso todos tenemos derecho a que nadie nos quite la vida, pero en el ámbito social necesitamos ver que nuestro gobierno apoye más psicólogos en los colegios, en los niños. Podemos ver en Estados Unidos cómo hay niños que matan con armas en los colegios, pero necesitamos que qué está pasando con nuestra sociedad hoy en día. ¿A qué están llevando a ser impulsados? Muchas gracias, buen día. Gracias, que tenga buen día. Muy válido su comentario y me interesa saber qué tanto, por ejemplo, en las cárceles, cuánto se está trabajando en la inserción de todos esos presos. Es decir,
estamos apoyando a todos estos ciudadanos que realmente pueden tener problemas psicológicos o condiciones, tal vez crecieron en un ambiente violento. ¿Qué tanto nuestro país está haciendo esa inserción, verdad, a la sociedad o al ámbito público? Bien, bueno, siempre se ha dicho que el fin último de toda pena de prisión es la resocialización. Renovar la reforma, reformar, rehabilitar todas las redes habidas y por haber, ¿verdad? Sí. El problema es que hemos fallado. Creo yo que el sistema penal ha fallado en eso de resocializar. Esa es una de las grandes mentiras que nos venden a nosotros los abogados y le vendemos a la sociedad. Salen peores, como dicen popularmente. Bueno, desgraciadamente sí, a muchos salen peores. Muchos, ¿verdad? No vamos a generar. No todos, ¿verdad? Así, yo creo que es decisión, porque tengo entendido que en las cárceles también hay libros para que los muchachos estudien alguna carrera y puedan después trabajar en el ambiente social. Pero sí, usted como licenciado, ¿por qué cree que el sistema penitenciario en nuestro país ha fallado en el asunto de la inserción? Bueno, y no solo el de nuestro país, público. yo diría que prácticamente en la mayoría de los países del mundo ha fallado el tema de la resocialización. ¿Por qué? Bueno, a veces porque el Estado no dedica los suficientes recursos, ni humanos ni materiales, ¿verdad? Esa es una de las razones. Porque, por ejemplo, ¿cómo va a haber resocialización en hacinamiento? ¿Cómo va a haber resocialización si no le das educación a la persona? ¿Cómo va a haber resocialización si no hay salud en una cárcel? Pues, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, yo considero que por eso, en el caso de Nicaragua, con 30 años, que para mí son insuficientes. Para mí se debería elevar el techo al menos a 50 años, ¿verdad? Y eso no es ni pena de muerte ni es cadena perpetua, porque la Asamblea Nacional de Nicaragua tiene la potestad última, ¿verdad? En la Asamblea Nacional se hace la política criminal a través de las leyes. Ellos son los que pueden y deben de decidir este asunto, ¿verdad? Si en Nicaragua algún día volvemos a tener una pena de muerte. Claro, lo que hay que tener cuidado también es porque la pena de muerte en la historia de Nicaragua fue utilizada con fines partidarios. Políticos, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que también hay que extremar los cuidados. Como que no hemos probado realmente para asuntos más genéricos, por ejemplo, crímenes atroces, como se mencionaba. Sí. Estábamos hablando de una ley tras de cámara que nos vino a ayudar o a amparar a las mujeres nicaragüenses, como es la 779. Pero desde que se aprobó, ¿verdad?, esta ley para ayuda a todas las mujeres, hemos visto que se han incrementado más los asesinatos. Estamos viendo de que se les da una condena de 5 años y dice la persona, quizás, voy a estar 5 años nada más en la cárcel, me voy a deshacer de esta persona. Puede ser de que tal vez la persona llegue a pensar de esta manera, lo voy a hacer de todos modos. Yo creo que más que tener una relación con la aprobación de la ley, esto tiene una raíz muchísimo más profunda, que atañe al sistema educativo, que nos atañe a todos como sociedad, porque nos hemos construido, construimos nuestro yo, nuestra masculinidad o feminidad en dependencia desde un sistema heteronormativo y patriarcal y violento y desigual. Y es desde ahí donde cada individuo empieza a dialogar y a relacionarse con los demás. Y eso es algo que el Ministerio de Educación, por ejemplo, no lo trabaja, ¿sí? Entonces... Correcto, y muy importante, Giovanni, lo que decía, a mí me surge una pregunta, ¿verdad? Y lo estaba haciendo con las chicas tras camerino, algo ya bastante personal. Por ejemplo, se dice que es muy inhumano el hecho de decir, realicen la pena de muerte y maten a alguien que comete, por ejemplo, pedofilia o femicidio, pero ¿qué tan inhumano puede ser eso si estás matando a alguien que cometió un crimen atroz? Por ejemplo, se sabe que cuando muchas veces la gente sale de la cárcel y vuelve a cometer los mismos crímenes, ¿ustedes consideran que la pena de muerte, yo sé que puede ser redundante, pero ustedes consideran que la pena de muerte ya de manera personal y por cada una de sus estudios, ¿verdad?, puede llegar a generar algún bienestar pues a nuestro país? No, de hecho me parece muy puntual y preciso tu pregunta, y es que mira, hay un principio fundamental ético democrático que dice que sin vida no hay justicia. Efectivamente. O sea, para que haya justicia, cada individuo tiene que responsabilizarse de sus actos. Pero ¿cómo puede ese individuo responsabilizarse de sus actos si está muerto? Además, le generamos dolor también a otra familia, un rencor tal vez a los hijos de esta persona, porque, me pongo en el lugar también de familiar. Y digo yo, mataron a mi papá,
o mataron tal vez a mi mamá por haber hecho un crimen, yo me voy a vengar de esta persona. Esto es un círculo, De hecho, generalmente. hay un estudio muy interesante que se puede encontrar en la página de Amnistía Internacional y en también albedrío.org, que es sobre qué dicen, por ejemplo, los terroristas al momento de justificar sus acciones. Ajá. Y es que la pena de muerte, o sea, primero y principal, están dispuestos a morir, no le tienen miedo, Miedo a no le nada. tienen miedo a eso. Y también han alegado que es la pena de muerte una de las causas por las que ellos hacen lo que hacen. Y luego, porque igual al ser condenados a muerte, se vuelven mártires y símbolos del movimiento Del y de movimiento, lucha, y eso todavía parte de su alimenta el ego, toda podríamos esta decir, de la todas estas ideología, personas. ¿no? De eso. Llamada en estudio, disculpen, vamos a recibir esta llamada en estudio. Muy buenos días, gracias por comunicarse a nuestra línea. Le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, díganos. Mi comentario al respecto es de que, bueno, yo trabajo en un comité de prevención al delito, ¿verdad? Le hablo de aquí de Caracas. Sí. Y la persona que comete un delito así atroz como asesinato es una persona fría. Y bueno, yo he tratado con jóvenes que dice, bueno, yo dice, refiriéndose al caso de la mujer, pues, comentario que hacía la muchacha. Entonces dice, bueno, en vez de pegarle un golpe, yo prefiero mejor matarla, porque eso que voy a caer preso por golpearla, mejor la mato. Mejor Y la mato. esa ideología no se la quita a nadie, porque esa mentalidad la tiene desde que él anda en la calle y que con más adentro. Y adentro él dice, bueno, esto es fácil, no me importa volver a caer. Y yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿me entiendes? Porque lidiar con un psicópata todos los días no se puede, ¿me entiendes? Ese es mi comentario al respecto. Gracias y felicidades por el tema. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos miran desde Carazo. ¿Verdad? Es un tema bastante importante, Sara, como hablábamos, ¿verdad? El hecho de la sociedad y de las acciones que hacemos como humanos es un eje transversal para que podamos avanzar como un país y como una nación. Lamentablemente, pues ocurren este tipo de acciones y que pueden generar polémica, el hecho de la pena de muerte. Y es por eso que lo tenemos en debate con nuestro país, porque hemos escuchado y hemos leído en las plataformas sociales que luego de todos estos crímenes que se han hecho en nuestro país, pues efectivamente la gente está pidiendo la pena. Está pidiendo esto. Tenemos una llamadita en estudio. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, Díganos, ¿cuál es su comentario? Sí, díganos. Le escuchamos, adelante. Sí, aló. Le escuchamos, adelante con su consulta, opinión. Sí, yo quiero opinar de que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, sabemos que cuánta gente él mató por desobediencia, ¿verdad? Y a otros por malos de corazón mandó a matar. Por ejemplo, el primogénito de Judá, ahí está en Primera de Crónicas 2. El Señor lo mandó a matar a toda gente corazón malo, él lo mandaba a matar. Mandó a matar al que no le quiso dar de comer al rey David, no le quiso mandar comida. Entonces vemos que Dios mata al malo. Y un criminal como los que hoy hacen estas cosas, de volarle la cabeza a una mujer o puñalearla hasta destrozarla, cuánto más no puede haber un castigo así, pues. Porque Dios no quiere a gente mala como esa, pero sí cuando se arrepintieran, ¿no? Pero esta gente no se arrepiente. Entonces yo opino de esta manera, pues, de que debe de ser... Muchísimas gracias por su comentario, la verdad pues es muy válido también saber un poco más. ¿Nos tenías algo que comentar acerca de lo que estábamos hablando de este tema? Y principalmente en relación a las personas que están a favor de la pena de muerte. Yo decía que por lo general han vivido de manera cercana, ¿no? Con la violencia. Y lo otro es que la ley del talión impera en el imaginario colectivo de muchas sociedades y eso es un hecho, ¿no? Y luego también tenemos las personas que tienen una actitud un poco desesperanzadora en relación a los crímenes, en relación a los delitos, en relación a la violencia en general. Pero no podamos perder de vista que desde hace más de siglo y medio se ha venido tratando de trabajar por encontrar al ser humano dentro del criminal. Doctor Huete. Sí.
el ser humano por naturaleza es vengativo, ¿verdad? Y sería una venganza por parte del Estado, ¿verdad? Implementar la pena de muerte. Porque como ustedes muy bien lo decían, va a causar mucho dolor, ¿verdad? Mucho sufrimiento. Imaginémonos en un femicidio. El hombre generalmente, que es el autor, mata a la mujer atrozmente. Y bueno, ahí quedan hijos, quedan, decían ustedes, familia. Y luego el Estado ahora va a matar al papá, ¿verdad? De esos hijos. Entonces, es gravísima la situación. Yo considero que hay que hacer reformas profundas en el sistema penal, pero no llegando al extremo, pues, ¿verdad? De la pena de muerte, porque si no volveríamos a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿verdad? Vida por vida, ¿verdad? Y la vida, creo que al final de cuentas, que es el bien más preciado que nos dio Dios y que nos ha dado, pues, nuestra existencia, hay que apreciarlo, cultivarlo. Muchísimas gracias, la verdad un tema muy interesante en el cual podemos ver que sí se pueden hacer cambios en nuestra Nicaragua, pero siempre para mejorar. Tenemos que ver la situación en la que se encuentran también todas estas personas que están privadas de libertad y que al mismo tiempo como sociedad nosotros tenemos que apoyar el cambio que ellos tienen que tener adentro de las cárceles todo este tiempo que ellos están cumpliendo su condena para que salgan totalmente reformados y que sean de ayuda también para nuestra comunidad. Así es, Sarita. Muchas gracias, licenciado Harley Huete y Giovanni Lao, por habernos acompañado en este tema tan controversial. De manera personal, creo firmemente en que nosotros como población podemos generar un cambio que genere cosas positivas para cada uno de nosotros como individuos, y creo también en la renovación como persona. Así que de manera personal les invito a que ustedes también apoyen a todas estas personas que lamentablemente están pasando por un momento de violencia. De esta manera finalizamos este conversatorio. Sara, volvemos con mucho más. Vamos a una pausa comercial.